Estamos buscando a alguien que nos salve de nuestros problemas. En lugar de construir las instituciones que todos necesitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Ismael Plasencia López desde mi podcast Mente Fría en Corazón Ardiente. Y el día de hoy, pues vamos a analizar el nombramiento de los premios Nobel de Economía en este 2024, que fue para los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. Estos tres académicos fueron reconocidos por sus investigaciones sobre el desempeño de los países, cómo han evolucionado y la importancia de las instituciones. De ahí que la primera pregunta que surge es, ¿qué es una institución? Una institución es una serie de reglas que ponen las sociedades para salir adelante y tenemos muchísimos ejemplos. Una institución puede ser la escuela, la iglesia, y se dice que la institución fundamental, la más importante, la institución que es el núcleo de la sociedad, es la familia. En una familia se ponen las reglas que sigue cada uno de sus integrantes y es muy importante que siempre estén claras las reglas en una familia, en una empresa, en una institución. Y eso es lo que permite que podamos salir adelante, que podamos desarrollarnos. Entonces, creo que el mensaje que se envía con este premio Nobel en el de economía en 2024 es que el mundo está experimentando cambios drásticos en donde había habido un avance institucional en muchísimos países y de repente empieza un retroceso en donde las instituciones están siendo dañadas por caudillos que llegan a algo que se denomina en la literatura como el advenimiento de un Mesías que viene a salvarnos de todos nuestros problemas y que en la lógica de la sociedad, pues nosotros de manera muy cómoda, en lugar de hacernos cargo de nuestros problemas, esperamos que alguien más los solucione. Y eso lo que provoca es que haya personajes en la historia que llegan a un país prometiendo que van a cambiar y que de manera milagrosa vamos a salir de la pobreza. Y la historia nos enseña que esas fórmulas son muy peligrosas. Entonces, a raíz del nombramiento de estos premios Nobel, pues quiero recomendarles un libro muy interesante que escribieron en el año 2004 que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? E interesante, empiezan en el primer capítulo describiendo a la ciudad de Nogales, una ciudad que está dividida por la frontera. Esta ciudad era un poblado, incluso era un pequeño rancho, Rancho Los Nogales, que cuando vino la división ya que pasa de manera formal por este rancho y lo parte, pues un poblado queda en el norte, en lo que es Nogales, Arizona, y otro poblado queda en Nogales, Sonora. Y con este ejemplo empiezan los autores que ahora fueron reconocidos con el premio Nobel a tratar de entender por qué es diferente el nivel de desarrollo en Nogales, Sonora, con respecto a Nogales, Arizona. ¿Y por qué es importante este experimento en esta ciudad? Porque hay muchas explicaciones al desarrollo. Está la explicación geográfica, en donde muchos autores han dicho que los países pobres generalmente se encuentran en el Ecuador. Si nosotros vemos el globo terráqueo y está el Ecuador que lo parte a la mitad, en el Ecuador hacia el norte está el trópico de Cáncer y hacia el sur está el trópico de Capricornio. El argumento es que debido a lo fuerte, por ejemplo, del sol, hace muy difícil que una persona pueda ser productiva y por otra parte está rodeada de recursos naturales. Algunos le llaman la maldición de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la naturaleza me provee de todo, pues tengo pocos incentivos para esforzarme. Es el caso de países que son abundantes en petróleo y que lo único que hacen es extraer el petróleo para exportarlo, porque eso es relativamente barato. ¿Y por qué le llaman maldición? Porque viven de los recursos naturales y no desarrollan capacidades productivas, mientras que países con menos recursos, como Japón, por ejemplo, que está en una isla, pues no tiene muchos recursos, por lo tanto tenía que apostarle al desarrollo económico a partir
de la educación de su población, a partir de la inversión y el desarrollo de tecnologías. Y eso es lo que explica las diferencias entre países, las diferencias regionales. Y bueno, ahora lo que nosotros estamos viendo es que las instituciones juegan un papel fundamental. Está la explicación, como les decía, la explicación geográfica, la explicación histórica, de que aquel es como en las familias, la hermana o el hermano grande que se desarrolla primero y es más fuerte que los hermanos pequeños. Y de la misma manera, algunos argumentan, es que Estados Unidos logra su independencia primero que México. Estados Unidos 1776, mientras que México en 1810. Esa es la explicación histórica, ¿no? De por qué Estados Unidos puede estar más desarrollado que México. Sin embargo, en este pueblito que era un rancho del rancho Los Nogales, por los árboles de nogal que había, pues en 1880 nace ya de manera formal con la división. Y lo interesante aquí es que como era un pueblo homogéneo, cuando viene la división, lo- los del sur no corrieron al norte a vivir, ni los del norte al sur, porque no sabían en 1880 lo que iba a pasar. No sabían que el norte de Nogales, Nogales, Arizona, se iba a desarrollar, mientras que el sur se iba, si bien avanzado desde luego, no a los mismos niveles de desarrollo. En el año 2004, cuando publican su libro ¿Por qué las naciones fracasan? Pues el PIB per cápita de los habitantes de Nogales, Arizona, era de $30,000, 2004, mientras que un habitante en Nogales, Sonora, era de $10,000. Entonces aquí estamos viendo una diferencia muy importante en donde no podemos decir es que son anglosajones, es que son asiáticos, es que son latinoamericanos. No, estamos hablando de mexicanos en Nogales, Arizona, con un PIB per cápita 3 veces mayor que que los mexicanos en Nogales, Sonora. Y de ahí la importancia de las instituciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque en Estados Unidos se tienen mejor instituciones y esto me lleva, siempre se me quedó muy grabado una visita que hizo el macroeconomista Rudiger Dornbusch a México, por allá en los años 90, en donde le preguntaron por qué las diferencias de desarrollo entre Estados Unidos y México. Y él dijo, México es un país de leyes rígidas con cumplimiento flexible. Se está refiriendo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Mientras que Estados Unidos es un país de leyes flexibles con cumplimiento rígido. Ahí tenemos un marco muy importante que es el de las instituciones. Las leyes se cumplen más en un país que en otro. No quiere decir que en Estados Unidos no haya corrupción. Desde luego que por eso hay un índice a nivel mundial donde está el ranking de todos los países. Pero lo que podemos decir es que hay países más corruptos, países menos corruptos, y eso explica la diferencia en los niveles de desarrollo. Los jóvenes en Nogales, Arizona, la gran mayoría están estudiando en niveles de educación media superior y educación superior, que es muchísimo más bajo en Nogales, Sonora. Y lo mismo sucede con el tema de la seguridad. Se sienten más seguros, tienen acceso a salud, la esperanza de vida es mayor en Nogales, Arizona, que en Nogales, Sonora. Y otra vez, recordemos que estamos hablando del mismo pueblo dividido por la frontera, en lo que se conoce la economía de Río Grande, ¿no? Entonces, eh, muy importante la definición, ¿qué es una institución? En términos económicos y sociales, una institución se refiere a las normas, reglas, leyes y organizaciones que estructuran la conducta y las interacciones dentro de una sociedad. Hay instituciones políticas como serían los famosos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esas serían las instituciones políticas. Hay instituciones económicas, como los funcionamientos de mercados. Hay países donde hay más libre mercado y muy poca intervención del gobierno. Y hay otros países donde hay mucha intervención del gobierno y por lo tanto a veces eso puede impedir que los mercados funcionen o no funcionen de manera adecuada. Están también las instituciones sociales. Son aquellas que se moldean con los valores y normas de una sociedad. Por ejemplo, cuando estamos habitando en una zona residencial, hay veces que los vecinos se organizan para que tengamos zonas o lugares más limpios, más seguros. Y hay otras zonas donde no hay interacción entre los vecinos.
Y entonces de repente lo que tenemos es un automóvil abandonado, algún vecino que tiene la casa abandonada, esa casa al rato le quebran una ventana, la grafitean, ven que no pasa nada, alguien se mete, roba todo lo de cobre que encuentra, y como ven que la casa sigue abandonada, esa casa se convierte en un picadero. Y los vecinos no hacen nada al respecto y ese picadero empieza a afectar toda la zona aledaña en el lugar residencial en el que se encuentra. De ahí la importancia de las instituciones. Volvemos al tema desde el punto de vista de institución social, el tema de la familia. Cómo como padres ponemos las reglas para que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano, de disciplina, de educación, en donde sigan reglas que respeten el derecho de los demás. Ese aspecto es fundamental para que nosotros logremos avanzar institucionalmente. Recuerdo en el año 2010 me encontraba haciendo una estancia de investigación en King's College en Inglaterra, en Londres. Y cuando el taxista me llevó de Londres al aeropuerto de Heathrow, pues la clásica, ¿no? Había algo de tráfico, se hace largo el camino, pues empezamos a platicar, ¿no? De dónde era, pues ya le digo que soy de Tijuana, México, etcétera. Y me pregunta qué me dedico, le dije soy economista, me dice, yo tengo una pregunta muy importante para ti. Y le dije, a ver, échale. Me dice, ¿por qué Estados Unidos, que fue colonia de Inglaterra, ahora Estados Unidos es más poderoso y más importante que Inglaterra? ¿Por qué Brasil, que fue colonia de Portugal, ahora es más importante y más poderoso Brasil que Portugal? Y ya saben por dónde iba, ¿no? ¿Por qué México, que fue colonia de España, no es más importante económicamente y más poderoso que España? Entonces fue una pregunta que desde luego no le pude responder, ¿sí? ¿Cómo explicamos el tema de por qué México no ha crecido a los niveles y al potencial que debería de tener, dada nuestra ubicación geográfica, los recursos naturales, etcétera? Y bueno, con este ejemplo de Nogales explican el por qué el retraso de México. Si México no tiene buenas instituciones, no tiene incentivos para crecer económicamente de una forma más importante. Y esto nos remite a otro premio Nobel, Douglas North, que recibió el premio Nobel en 1993, en donde destacó el análisis de las instituciones y se hizo dos preguntas. ¿Cómo evolucionan las instituciones en respuesta a los incentivos individuales, a las estrategias, a las decisiones y cómo afectan las instituciones el desempeño de los sistemas políticos y económicos? Fíjense qué interesante, porque aquí de lo que estamos hablando es de lo que se conoce como causa circular acumulativa o feedback. ¿Qué quiere decir esto? Que un país se está desarrollando y está invirtiendo en tener mejores instituciones. Una Suprema Corte de la Justicia, un Banco de México, una Reserva Federal, que vayan poniendo las reglas del juego. Entonces, estas instituciones, como son más sólidas, si tenemos un sistema judicial que persigue los delitos y los castiga, donde la impunidad es muy baja, pues eso hace que los incentivos se van afectados de manera bidireccional. Primero, en un país nos podemos sentir inseguros. Entonces generamos instituciones para que nos cuiden, como la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, el sistema de justicia, jueces, magistrados. Entonces se fijan, estas instituciones responden a nuestras necesidades. Pero una vez que estas instituciones están en marcha, si están funcionando de manera adecuada, nos van a cuidar. Y también mandan un mensaje muy importante. Para los delincuentes, para los que cometen delitos, es si yo cometo un delito, si la probabilidad de ser castigado, detenido y castigado es alta, pues voy a disminuir la actividad delictiva del país. De esa forma entendemos lo importante que es
el desarrollo institucional. Entonces, si se fijan, entre más desarrollo económico haya, más recursos hay para invertir en las instituciones. Y entre más fuertes estén las instituciones, más desarrollo económico hay. Eso es lo que explica el nivel de desarrollo de los países como Alemania, como Suiza, como Inglaterra, etcétera, ¿no? En donde entendemos que las diferencias se van acumulando a través del tiempo. Y es muy importante entender que hay veces que hay países que dan un salto en el desarrollo institucional, pero que eso se tiene que cuidar. Cuando no se cuida, se puede caer y va en detrimento. Y es parte de lo que está sucediendo en muchos países del mundo. No es accidente que los premios Nobel de Economía del año 2024 sean personas que han dedicado su vida académica y de investigación a la importancia de las instituciones, porque hay países que supondría uno que ya tenían cierto nivel de madurez institucional y que sin embargo, dados algunos resultados del sistema capitalista, provocaron el enojo de las personas. Y estas personas apoyan a populistas, sea de derecha o sea de izquierda. Esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? No estamos hablando de las diferencias ideológicas entre derecha e izquierda, sino que estamos hablando de los extremos. Extremos son populistas de derecha, como Donald Trump en Estados Unidos, o populistas de izquierda. Y eso es un gran riesgo para las instituciones del país, porque lo que sucede aquí, como les decía, culturalmente es el tema en Latinoamérica del mesianismo. Estamos buscando a alguien que nos salve de nuestros problemas, en lugar de construir las instituciones que todos necesitamos para que todos tengamos claridad de cuáles son las reglas del juego y que los resultados van a ser con base en el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos para salir adelante como personas, como profesionistas, como familia, como empresa, como región, como país. De ahí la importancia del nombramiento de los premios Nobel de Economía que fueron para Daron Acemoglu. Y como les decía, les recomiendo su libro del año 2004, que no es el único, pero es uno de los más importantes de por qué fallan las naciones. Muchas gracias.